Hola compañeros, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar revisando los objetivos de nuestro curso de Excel. Y el día de hoy vamos a revisar el objetivo 1.1, que es crear hojas y libros en Excel. El objetivo 1 es crear y manejar hojas y libros. Las habilidades que se testean en esta sección en el examen de Microsoft Office Specialist es relativo a crear y manejar libros y hojas, específicamente los siguientes objetivos, que son crear hojas y libros, navegar en hojas y libros, darles formato tanto a las hojas como a los libros, personalizar las opciones y vistas para las hojas y para los libros, y configurar hojas y libros para su distribución. Nos dice que un libro puede contener muchos datos, tanto datos normales como calculados, en una o más hojas. Los datos en las hojas pueden ser independientes o pueden estar relacionados con datos de otras áreas en el libro o incluso en otros libros. Nosotros podemos estructurar y dar formato al contenido que está en los libros con información clave que pueda ser fácilmente identificada y cuyos datos sean presentados correctamente para cuando van a ser impresos. Nosotros podemos también localizar la información que se encuentra en otros libros buscando elementos, sus valores a través de fórmulas y objetos también por su nombre. En este capítulo vamos a ver cómo podemos crear, navegar y mostrar, dar formato, guardar e imprimir libros y hojas. El objetivo 1.1 es crear hojas y crear libros. Y vemos que el objetivo 1.1 es crear libros y hojas. Y vamos a aprender a crear libros, tanto libros en blanco como libros que ya vienen prellenados. Nos dice que cuando nosotros abrimos nuestro Excel 2016, sin que abramos un documento previamente que ya exista, sino cuando abrimos Excel normalmente, va a aparecer una ventana de inicio. Y desde esta ventana nosotros podemos abrir un libro que recientemente hayamos estado trabajando o crear uno nuevo. Un libro en blanco o un libro basado en templates, o incluso un libro personalizado basado en algún otro template. Cuando Excel está corriendo, nosotros podemos crear un libro en blanco o un libro prellenado desde la página nuevo que está en el menú de Backstage, que bueno, ahorita lo vamos a ver ya en el programa. Nos dice que la ventana de inicio y la miniatura para mostrar nueva página de una plantilla, las plantillas más populares y las plantillas que son específicas, por ejemplo para una estación del año o para festejar conmemorar alguna celebración. Algunas plantillas están instaladas en nuestra computadora con Office y otras necesitamos descargarlas desde el sitio website de Office. También dice que podemos crear plantillas personalizadas y guardarlas en un folder que se va a llamar plantillas personales. Y aquí vemos las opciones en las que nosotros podemos crear un libro en blanco y también vamos a ver cómo podemos crear hojas. Nos dice que para crear un nuevo libro en blanco vamos a iniciar Excel y una vez que iniciemos Excel nos va a aparecer la ventana de inicio y vamos a poder simplemente darle escape y nos va a poner el libro en blanco, o vamos a darle clic donde dice en la miniatura que dice que creemos un libro en blanco. Vamos a hacerlo, vamos a inicio, ahí escribimos Excel, nos va a aparecer Excel, le damos clic, abre Excel, esta es la ventana de bienvenida y nos decía que si simplemente le presionamos la tecla escape, nos va a mostrar un nuevo libro en blanco. Y otra opción es que nosotros le demos clic aquí donde dice libro en blanco, doble clic, y es lo mismo que si le damos escape, nos va a abrir un nuevo libro. También nos dice que podemos dar clic en el botoncito de nuevo, en archivo, donde nos dice nuevo libro en blanco. Entonces, si queremos abrir un nuevo libro, en archivo, nuevo, libro en blanco.
y así abrimos un nuevo libro. O también con este botoncito que está arriba que dice nuevo, o con las teclas de inicio rápido que son control y la letra U. Entonces si presionamos control y la letra U, de igual forma abrimos un nuevo libro de Excel, y estas son las maneras en las que podemos abrir un nuevo libro en Excel. Muy bien, entonces podemos crear nuevos libros cuando iniciamos Excel, simplemente presionando la tecla escape o dándole clic en donde dice nuevo libro, o una vez que ya estamos trabajando en Excel, en archivo nuevo, o en el botoncito del icono rápido donde está la hojita en blanco que dice nuevo, o presionando las teclas control y U. Y nos dice también que podemos crear estos libros basados en templates previamente instalados. Y para ello, de igual forma, nos dice que abramos Excel, y donde dice nuevo, ahí vamos a ver una serie de plantillas y simplemente le vamos a dar clic en crear o en doble clic y se va a abrir el contenido de la plantilla. Entonces vamos a abrir Excel. Esta es la página de bienvenida, y aquí donde dice nuevo, vemos que ahí tenemos una serie de plantillas con las que podemos trabajar. Y por ejemplo tenemos un calendario, tenemos una lista de tareas semanales, una factura, una lista de inventario, lista de comprobación, un programa de amortización, etc. Entonces aquí hay una serie de plantillas predefinidas que nosotros simplemente le vamos a dar doble clic y vamos a poder abrirla. Por ejemplo, en este caso voy a abrir una lista de tareas pendientes. Simplemente le damos doble clic y se abre. Le damos en habilitar contenido y ya tendremos aquí una plantilla con nuestra lista de tareas pendientes. Y esta es una manera de usar templates en Excel. De igual forma nos dice que podemos usar plantillas que están en línea. Y de igual forma cuando iniciamos en la ventana de inicio, en la pantalla de inicio, vamos a ver ahí una opción que dice nuevo. Y vamos a ver un search box, o sea un campo de búsqueda, y vamos ahí a ingresar algunas palabras para buscar un template en específico. Le damos enter o en el botón buscar, y entonces vamos a poder ver otras plantillas, y después simplemente las escogemos y las podemos abrir. Entonces nuevamente cuando abrimos Excel, nuevo, y nos dice que aquí podemos buscar plantillas en línea para algo que queramos realizar. Por ejemplo, un diagrama. Escribimos ahí diagrama, le damos enter o en buscar, y va a empezar a buscar muchas plantillas en línea. Entonces vemos aquí muchos diagramas, y por ejemplo tenemos un mapa de procesos, diagrama de flujo, árbol genealógico, etcétera, gráfico, un diagrama de Gantt, por ejemplo. Entonces le damos doble clic y lo empieza a descargar, y una vez que lo descarga ya nos abre la plantilla y ya la podemos utilizar. Nos abre una plantilla con la información y el diagrama de Gantt como tal, y ya simplemente nosotros lo podemos ir editando, ya trae las fórmulas, etcétera. Entonces también, además de hacer nuevas plantillas, también podemos hacer uso de los distintos templates que nos ofrece Microsoft Excel para trabajar. De igual forma, ya vimos cómo se abren los libros. Vamos a ver cómo podemos agregar hojas a los libros. Nos dice que para insertar una nueva hoja tenemos la opción de un botón que dice nueva hoja. Tenemos la opción desde el menú inicio, hay un grupo que se llama celdas, insertar, y ahí dice insertar hoja. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Nos dijo que en la parte de abajo tenemos ahí una crucecita que dice nueva hoja. Le damos clic y se abrió una nueva hoja. Y también nos dijo que en el menú inicio, en celdas, tenemos ahí un botón que se llama insertar, y ahí podemos ponerle insertar hoja. Y también de igual forma se abrió una nueva hoja en la parte de abajo. Entonces podemos hacerlo con esta crucecita o en insertar hoja. Y entonces de esta manera vamos a poder agregar más hojas a un libro de Excel. Muy bien, y otra manera de insertar una hoja es, nos dice que en la parte de abajo le demos clic derecho y seleccionemos la opción insertar. Después nos va a aparecer un cuadro de diálogo y ahí seleccionamos general
y después hoja de trabajo y le damos clic en OK. Entonces aquí en esta parte le damos clic derecho, después en insertar, en la pestañita de general, ahí seleccionamos hoja de cálculo y le damos clic en aceptar, y de esta manera es otra forma para abrir una nueva hoja. Muy bien, nos dice entonces el manual que también nosotros vamos a poder mover o copiar las hojas de cálculo. Dice que nosotros podemos agregar nuevas hojas o libros y podemos mover o copiar las hojas existentes a otros libros. Nosotros podemos además mover las hojas dentro del mismo libro para reordenarlas. Entonces vemos que para reordenar las hojas de cálculo dentro del libro simplemente podemos arrastrarlas y se van a mover hacia su nueva posición, o para copiarlas podemos mantener presionada la tecla control y entonces mover la barrita de la hoja hacia una nueva localización y se va a crear una copia. Vamos a ver cómo es esto. Entonces para ello yo he creado en la parte de abajo unas hojas con un contenido que simplemente es el número de la hoja, y vemos que están desordenadas. Está primero la 5, la 1, la 6, la 2, la 3, etc. Entonces para ordenarlas simplemente las arrastramos hacia su nueva ubicación, y de esta manera es muy fácil, ya quedaron 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y decía que si queremos copiarlas, por ejemplo, si queremos copiar la hoja 2, simplemente presionamos la tecla control, arrastramos hacia su nueva ubicación y vemos que se creó una copia de la hoja 2. Lo mismo podría pasar con la hoja 3. Presionamos control y se crea una copia de la hoja 3. Entonces esta es la manera de arrastrar para reordenar, y presionando la tecla control y arrastrar vamos a hacer copias de las hojas ya existentes. De igual forma podemos hacer uso de un cuadro de diálogo que se llama mover o copiar. Para ello nos dice que en la parte de abajo donde estaban las pestañitas de las hojas, simplemente le damos clic derecho y ahí va a aparecer la opción de mover o copiar, o que también en el menú inicio, en el grupo que se llama celdas, hay una opción que se llama formato, organizar hojas, y ahí vamos a poder mover o copiar hojas. Entonces en la parte de abajo, clic derecho, podemos eliminar las hojas que creamos que estaban repetidas. Vamos a volver a desordenarlas para ver la utilidad esta que nos decía y poder volver a ordenarlas. Entonces por ejemplo, vamos a volver a ordenarlas. Selecciono hoja 1, le damos clic derecho y ahí está la opción de mover o copiar, y le digo que la mueva al lugar donde actualmente dice hoja 6, que sería la primera. Entonces le damos a aceptar y ya la movió. Entonces lo mismo con la hoja 2, clic derecho, seleccionamos mover o copiar y le digo que quiero que la mueva a la posición donde está hoja 6, le damos a aceptar y ya nos puso la 1 y la 2. Ahora hoja 3, le damos mover o copiar y le digo que quiero crear una copia. En el lugar donde está hoja 6 le damos a aceptar y vemos que ahora se creó una copia. Entonces esta es otra manera de hacer copias de las hojas. Vamos a eliminarla. Y también nos decía que en el menú inicio, en donde dice celdas, ahí tenemos una opción que dice formato, y también ahí está mover o copiar. Seleccionamos y por ejemplo le digo que la mueva a esta posición, y la hoja 6, la hoja 6 de igual forma en el menú inicio, celdas, formato, mover o copiar, y le podemos decir que la mueva al final. Entonces de esta manera hemos vuelto a ordenar las hojas de trabajo, y de igual forma vimos cómo crear copias de ellas. También es posible que nosotros movamos las hojas de cálculo a su propio libro, o sea que creemos un nuevo libro para cada una de estas hojas. Para ello nos dice que abramos el libro original y seleccionemos la hoja de cálculo que queremos mover, y lo mismo vayamos a la opción de mover o copiar y se nos va a abrir el cuadro de diálogo. Entonces aparece una lista de libros.
y vamos a darle ahí donde dice nuevo libro y posteriormente en OK. Entonces, por ejemplo, vamos a mover a un nuevo libro. Ahorita, si pueden ver, solamente tengo uno abierto, libro 1. Vamos a seleccionar la hoja 4, clic derecho, mover o copiar, y acá aparece, si tuviésemos más libros abiertos, aquí aparecerían, pero vamos a darle donde dice nuevo libro y le damos en aceptar. Entonces vemos que ya únicamente está la hoja 4 en un nuevo libro, que es el libro 2. Y aquí en el libro 1 ya no aparece la hoja 4 porque la movimos a su propio libro. Entonces ahora creamos dos libros y movimos entonces la hoja 4. De igual forma funcionaría, por ejemplo, si movemos una copia de la hoja 6. Recuerden, es en inicio, celdas, formato, mover o copiar hoja. Vamos a decirle que crea una nueva copia y que la mande al libro 2. Entonces le damos aceptar y vemos que en el libro 2 ha creado una nueva copia de la hoja 6. Y entonces en el libro 1 sigue existiendo la hoja 6 porque no la movimos, sino que hicimos una copia. Bueno, intuitivamente vemos que, esto ya lo hicimos, movimos una hoja a un libro ya existente, pero si le hubiésemos dado donde dice nuevo libro, pues iba a mover esta copia a su propio libro. Entonces, nos faltó hacer este ejemplo. Vamos a hacerlo. Seleccionamos, por ejemplo, la hoja 3, clic derecho, mover o copiar, crear una copia y le decimos que lo mande a un nuevo libro. Le damos clic en aceptar. Entonces vemos que creó el libro 3 y ahí únicamente está la hoja 3. Y en el libro 1 pues sigue existiendo la hoja 3 porque lo que hicimos fue crear una copia. Entonces esta es la manera en la que Excel nos permite trabajar con los libros y con las hojas de cálculo. Y finalmente el manual nos indica que podemos importar datos desde un archivo de texto delimitado. Nos dice que si el contenido que nosotros queremos usar existe pero en otro formato, como por ejemplo un archivo de texto delimitado, nosotros vamos a poder importar el archivo y todo su contenido dentro de una hoja de cálculo en Excel. Para ello va a usar este asistente, que es el asistente para importar datos, y los vamos a traer esos datos de un archivo de texto que tenga la extensión TXT o de un archivo que se llama archivo separado por comas que tenga la extensión CSV. Para ello nos dice que en el menú de datos ahí vamos a ver una opción que dice obtener datos externos desde un archivo de texto. Después nos va a aparecer un cuadro de diálogo para importar estos archivos y le vamos a dar clic en importar. Después va a aparecer el wizard, que es el asistente para importar texto, y nos va a preguntar cómo está delimitado nuestro texto. Vamos a hacer un ejemplo para que se vea esto más gráfico, y para ello pues vamos a necesitar un archivo TXT o un archivo separado por comas con la extensión CSV. Para ello vamos a abrir un bloc de notas. Y en este bloc de notas voy a hacer una serie de datos. Le voy a poner, por ejemplo, dato 1. Lo vamos a separar por comas. Dato 2. Dato 3. Dato 4 y dato 5. Y en la parte de abajo voy a poner 5 datos de manera aleatoria, pero separados por una coma. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, la idea es que estén separados por comas y que sean 5 datos para que entonces Excel los pueda leer. Y vamos a guardarlos en el escritorio. Le voy a poner datos. .txt, esto es que es un archivo de texto plano, y de igual forma vamos a guardarlo como datos.csv, donde ya le indicamos que es un archivo que tiene datos pero separados por una comita, datos separados por coma. Entonces en nuestro escritorio vemos que ya tenemos esos dos archivos
y el que es datos.txt nos aparece con el icono del bloc de notas, y el otro tiene un icono diferente de Excel y es el que es CSV, que es separado por comas. Entonces el manual nos indicaba que para insertar datos tenemos un menú que se llama datos y la primera opción dice obtener datos externos. Vamos a seleccionar desde un archivo de texto y nos va a aparecer cualquiera de los dos, tanto el CSV como el TXT. Seleccionamos cualquiera de ellos y le damos clic en importar. Nos abre el asistente que tiene 3 pasos, estamos en el paso 1 de 3 y nos dice que le vayamos indicando a Excel cómo hemos organizado los datos. Nos dice primero que elijamos el tipo de archivos que mejor describa los datos que tenemos. Nos dice que los caracteres como comas o tabulaciones separan los campos. Esto es que es un archivo delimitado. O también podría ser de ancho fijo, que los campos están alineados en columnas con espacios entre uno y otro. Pero vamos a decirle que están delimitados porque nosotros los separamos con una coma. Nos dice que vamos a empezar a importar en la fila 1 y le vamos a decir que mis datos tienen encabezado, que es lo que le puse arriba: dato 1, dato 2, dato 3, dato 4 y dato 5. Si fueran puros números, o sea que no tuvieran encabezado, no seleccionábamos esta palomita, pero como si tienen encabezado, seleccionamos la palomita de mis datos tienen encabezado y le damos clic en siguiente. De igual forma, aquí nos dice cuál es la codificación en la que están los datos, pero no es, bueno, bien, depende del idioma, pero aquí en Latinoamérica la codificación que usamos es la que dice UTF-8, para que para que entienda caracteres como las señas, los acentos y otros caracteres que solamente usamos en Latinoamérica. Entonces, para este tipo de escritura en español se usa el UTF-8 y le damos clic en siguiente. Muy bien, y nosotros podemos entonces seleccionar cómo están separados nuestros datos. Nos dice que pueden estar separados por un tabulador, por un punto y coma, por una coma, por un espacio o por otro carácter en particular que nosotros le hayamos puesto. Lo escribiríamos acá, pero como nuestros datos vienen separados por una coma, entonces seleccionamos coma y vemos cómo entonces ya nos separó todos los datos. Y si seleccionáramos otro, pues vemos que no lo separa, pero como le seleccionamos la coma, separa los datos y entonces ya va a poner cada dato en una celda. Le damos siguiente. Nos dice que entonces que en esta pantalla vamos a poder seleccionar cada columna y establecer qué formato tienen los datos, si es general, si es texto, si es una fecha, etcétera. Entonces, como estos datos son generales, pues le dejamos así en generales y bueno, aquí podríamos seleccionar cada una de las columnas y le vamos a dar clic en finalizar. Le damos clic en finalizar y nos aparece esta última ventanita que nos dice que en dónde va a situar los datos que vamos a poner. En este caso los va a poner en la columna C4, pero interferiría con este título, entonces vamos a decirle que lo ponga en la A5 para que sea en el inicio. Le decimos que sea en el A5 y le damos clic en aceptar y ya nos importó entonces los datos que nosotros habíamos creado en un archivo de TXT, en un archivo que simplemente está separado por comas. Entonces, a veces en sus trabajos o en sus escuelas se van a dar cuenta que necesitan pasar Excel datos que a lo mejor les mandaron en un PDF o que les mandaron en algún archivo que Excel no puede leer. Entonces, una manera rápida sería que ustedes copien esos datos a un bloc de notas, separen cada uno de esos datos con uno de los caracteres que vimos anteriormente, con una coma, con un punto y coma, con un tabulador, etcétera. Los guarden como CSV o como TXT y esta es la manera en que nosotros podemos importar esos datos y ya podríamos trabajarlos rápidamente con Excel.
Es como una manera de preprocesar los datos antes de usarlo, para que cuando los vayamos a usar en Excel ya podamos trabajar con ellos. Esto es muy útil cuando, pues, como les comentaba, a lo mejor en alguna tarea o en algún trabajo ustedes necesiten pasar a Excel datos que están en otro formato, o que pues se los mandaron mal procesados, o a veces las hojas de texto se mueven, etcétera. Perdón, las hojas de cálculo. Entonces es más fácil hacerlo primero en un bloc de notas y después ya simplemente importar los datos a Excel. Muy bien, y de esta manera hemos concluido con el objetivo 1.1, que fue crear hojas de cálculo y libros. Vimos cómo crear hojas de cálculo en blanco y también que ya vienen llenados a través de plantillas. Vimos cómo podemos agregar a los libros, cómo podemos agregar hojas de cálculo. Vimos cómo podemos mover o copiar las hojas de cálculo, y vimos cómo podíamos importar datos desde archivos de texto delimitados, en el ejemplo que vimos, separados por comas. Muy bien, pues entonces eso fue todo por la sesión de hoy. Muchísimas gracias por su atención, y en la siguiente clase vamos a estar trabajando sobre cómo navegar en hojas de cálculo y en libros de Excel. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos entonces en el siguiente video. Gracias.